La importancia de conmemorar el 1 de mayo y los intentos de la derecha chilena de criminalizar la protesta social. Hace 2 días atrás se conmemoró el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Desgraciadamente, esta fecha de vital importancia para el mundo del trabajo cada vez pierde sentido para una fracción no menor de trabajadores y trabajadoras que se incorporan al mundo laboral. Se explica esto porque durante las últimas décadas ha sido brutal la campaña desde el poder, desde quienes controlan los medios de comunicación, por vaciar de todo contenido aquello que se vincule con la historia y con la lucha del movimiento obrero. Al poder dominante no le conviene que, en el presente, los trabajadores jóvenes asocien todos los derechos que tienen con las luchas que en el pasado dieron otros por lograr que esos derechos hoy puedan ejercitarse. Por eso mismo, adquiere mucha relevancia recordar la historia cada vez que sea preciso, de forma que se tenga conciencia que nada, absolutamente nada, ha sido concesión o dádivas del poder dominante. Todos los derechos laborales que se pueden exhibir en la actualidad son consecuencia de esa larga historia de confrontaciones del movimiento sindical con la clase patronal. Desde las jornadas laborales de seguridad social, la protección a la maternidad, incluidos los fueros maternales, los descansos dominicales, la protección a las jornadas nocturnas, al trabajo pesado, todo es consecuencia del esfuerzo, de la organización, de la unidad y movilización que en distintos lugares del país y también en otras latitudes, los y las trabajadoras como clase desarrollaron para poder alcanzar mejores niveles de vida. Si de la clase patronal dependiera, no tendríamos salario mínimo. Las jornadas superarían las 12 horas diarias, como ocurría no hace mucho tiempo. El trabajo infantil estaría permitido y las mujeres carecerían de toda protección durante la maternidad. Es decir, seguiríamos viviendo bajo el yugo de una clase social que se ha resistido y aún en el siglo XXI se resiste a entregar a los y las trabajadoras una parte importante de la riqueza que les pertenece. Esa es la historia, a pesar de muchos. Lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es muy grave. Cuando la derecha de nuestro país, aprovechando la coyuntura por la trágica muerte de 3 carabineros, arremete intentando imponer una norma sobre reglas de uso de fuerza, RUF, lo que en realidad persigue es evitar cualquier acto que mañana pueda ser atentatorio a las fuerzas policiales derivadas de actuaciones propias de su cargo. Lo lamentable es que el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza ha desaparecido en este proyecto de ley, lo que es muy grave. Según especialistas, eliminar este principio expone a la ciudadanía a ser víctima de una violencia desmedida, como ya ocurrió en el estallido de octubre. Otro aspecto sorprendente de esta iniciativa es la amplitud con la que se regula el uso de la fuerza letal respecto de la infraestructura crítica. Según especialistas, al no quedar claro qué se entiende por infraestructura crítica, mañana podría esgrimirse para la protección de cualquier bien privado que sea objeto de controversia. Al no quedar claros los aspectos de esta norma y aprobarse, no es descabellado pensar que en el futuro, en una huelga, por ejemplo, los trabajadores decidieran hacer uso de una herramienta histórica y se tomaran el medio de producción para exigir soluciones concretas. Entonces, la policía en uso de la fuerza podría aplicar la fuerza letal contra los dirigentes y contra los trabajadores. Una fábrica sería un gran problema entonces. De allí que resulte muy importante en estos días mantenerse alerta. Hay toda una ofensiva por criminalizar la legítima protesta social. Aceptar eso es lisa y llanamente retroceder décadas de historia solo para saciar el interés inmoral de una derecha y una clase empresarial que se acostumbró, después del golpe de Estado de 1973, a contar con todas las ilegítimas prebendas y granjerías obtenidas de un modelo económico y político profundamente desigual. Desgraciadamente, en esta estrategia encuentra en el propio gobierno aliados para estos objetivos. Las desafortunadas declaraciones del presidente Gabriel Boric, que ya se convierten en algo permanente, facilitan el camino para que la derecha avance cada vez sobre sus objetivos. El respaldo entregado, por ejemplo, al general Yáñez constituye un acto de evasión de la justicia gravísimo y además
una afrenta a cientos de miles de chilenos que salieron a expresar su descontento en octubre del 2019 contra la corrupción y la impunidad, y sufrieron por parte de la policía la más brutal represión. Hoy, la derecha no se contenta con poco. Exige amnistiar a todos los policías involucrados en actos vulnerativos de derechos humanos antes y durante la revuelta de octubre, lo que es francamente inaceptable. Recordar la historia no es baladí, es importante, tanto la historia de hace años como la reciente, la de 1886, librada en Chicago, que estableció la jornada de 8 horas, que en Chile, incluso después de 138 años, aún no se cumple cabalmente. Como la más reciente, la de octubre del año 2019, que puso en el centro el debate de la reconquista de los derechos sociales arrancados en dictadura, y que hasta ahora ha sido imposible recuperarlo justamente porque existe en nuestro país una de las derechas más soberbias e intransigentes del planeta. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes, y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana ha sido una semana tremendamente movida, pero hoy, día viernes, nos enteramos de una noticia importante y que vale la pena comentarla, aunque sea brevemente. Hoy nos enteramos de las tremendas utilidades que las AFP obtuvieron durante el primer trimestre de este año, es decir, entre enero, febrero y marzo, que ascienden a la cifra nada menospreciable de 183.000 millones de pesos, que representan un 64% más de lo que se obtuvo en el trimestre anterior. Cuestión absolutamente desproporcionada y que demuestra que estamos frente a una industria absolutamente abusiva, que mientras sus propietarios ganan millones y millones de pesos, sus generadores de esa riqueza, que son los trabajadores, trabajadoras, los pensionados particularmente, siguen viviendo en la miseria. De ahí la importancia a presionar, seguir presionando porque esto cambie. Bueno, ayer jueves 2 de mayo comenzó a sesionar la comisión mixta en el Congreso, que tendrá que evacuar la ley corta de ISAPRES, cuya fecha límite es el 12 de mayo, para hacer cumplir el dictamen, mejor dicho, la sentencia de la Corte Suprema que ordena a las ISAPRES utilizar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso que realizaron a sus usuarios desde el año 2019. Este monto era de 1.400 millones de dólares en un comienzo. Se redujo a 1.159 millones de dólares después de un recálculo que hicieron posteriormente. Y esta semana, en la comisión mixta, la Superintendencia de Salud entregó un nuevo recálculo por el tiempo transcurrido, desde que se dictó el fallo hasta ahora, el que asciende a 1.589 millones de dólares. Para actualizar la información relativa a la crisis de la ISAPRE, estamos en contacto con David Ebrot, especialista en regulación del sistema de salud, es jefe de estudio de la Superintendencia de Salud. David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte y agradecerte la disposición siempre a conversar con nuestro programa de debate social aquí en Radio Universidad de Chile. Bueno, entremos en materia. David, primero que todo, en esta danza de cifras, ¿está correcta esta actualización de la deuda que realizó la Superintendencia? Mira, por lo que se ha trascendido, ¿no es cierto?, son una estimación de 1.600 millones de dólares aproximadamente. Yo creo que se queda corto porque hay que entender de que el cálculo que había hecho la Superintendencia eran alrededor de 1.400 millones, pero calculado a mayo del año pasado, 2023. Por lo tanto, habría que sumar, ¿no es cierto?, prácticamente un año, casi exactamente un año adicional por tablas de factores. Pero adicionalmente, ahí se está dejando totalmente fuera la deuda por prima GES, donde la Superintendencia hizo una interpretación del fallo que es absolutamente inadecuada,
y que eso va a tener consecuencias al corto o mediano plazo. Bueno, y además también falta, David, la reajustabilidad del dinero. Un año no es menor, particularmente en un país donde la inflación, si bien es cierto, ha caído, pero no ha caído del todo como para dejar los valores en términos nominales. Sí, sin embargo, estos cálculos que hace la superintendencia los hace en unidades de fomento, por lo tanto debieran estar resguardados. Sin embargo, yo creo que se queda corto porque en un año, a ver, el cálculo que había dado la superintendencia cubría alrededor de 3 años, 1.400 millones para 3 años, y ahora para un año adicional estaría sumándole 200 millones. Es muy extraño, ahí tiene que haber alguna rebaja que se está asumiendo que va a ocurrir, y por lo tanto yo creo que está subestimada. Pero además, insisto, el monto de la deuda por prima GES, solamente ese monto son alrededor de 500 y tantos millones de dólares, que la superintendencia simplemente lo interpretó de otra manera, y no los está considerando. Ok. Oye, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, hablar muchas veces en millones de dólares cuesta mucho significar de qué estamos hablando, de qué monto. Bueno, para que tengan una idea, nuestros auditores, con 1.500 millones de dólares perfectamente se podría construir un hospital de alta complejidad. De eso estamos hablando, de millones y millones de pesos, es decir, una cantidad sideral de recursos que están hoy día en juego. Esta ley corta, David, debería estar lista el día 12 de mayo, es decir, en 9 días más. Todo indica que es muy factible que no se cumplan los plazos. ¿Qué pasaría si esta ley corta no sale nuevamente? A ver, efectivamente el día 12 es el día en que se termina el plazo que le dio la Corte Suprema a la superintendencia, luego de que se pidieran 3 prórrogas, para que entre en vigencia el fallo. Eso es lo que hay que entender, de que aquí hay un fallo de la justicia que se ha postergado 18 meses en su cumplimiento. Claramente lo que no se pudo hacer en el último año, digamos, en 12 meses, difícilmente se va a hacer en 9 días. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que se llegue a los últimos días, ¿no es cierto?, antes del día 12 y se pida nuevamente otra prórroga, lo que sería bastante impresentable. Yo no sé si la Corte lo aceptaría, pero supongamos que lo acepta. Sería inaceptable el que un fallo de la justicia que tiene consecuencias bastante claras. A la gente le tienen que devolver dinero que le cobraron en exceso y le tienen que bajar el precio, que no se lo han bajado por la tabla de factores. Lo que se bajó es por prima GES. Eso no se ha cumplido porque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se han puesto de acuerdo para buscar una fórmula que favorezca a la ISAPRE para que no tengan que pagar o no tengan que pagar demasiado. Entonces, eso es una situación absolutamente inédita, y yo creo que ese es el punto fundamental. Ahora, si se llega a un acuerdo, hay que analizar muy bien cuál es el acuerdo al que se llega, porque la ISAPRE y los lobistas que están detrás de esta iniciativa, lo que están buscando es que a la ISAPRE se les perdone gran parte de la deuda. Si el gobierno finalmente cede y termina generando un mecanismo que disminuye el monto de la deuda, claro, van a llegar a un acuerdo rápidamente, pero es una situación que se va a judicializar al día siguiente. Por lo tanto, no es una solución, a mi juicio, viable técnica y políticamente. Oye, David, pero ¿por dónde se estarían desplegando todos los intentos de salvataje a este negocio? Que opera además con la salud de la gente, hay que decirlo. Hay casi 3 millones de comillas beneficiarios de este sistema privado y que están absolutamente al desamparo, viendo cómo este negocio que ha sido permanentemente cuestionado sigue vigente, y no solamente sigue vigente, sino que además incumpliendo un fallo de la Corte Suprema. Bueno, es que es una situación absolutamente insólita, que frente a 2 fallos de la Corte Suprema, el poder, ¿no es cierto?, ejecutivo, que en primer lugar tiene una responsabilidad con las personas, ¿no es cierto?, postergue primero 6 meses, luego 6 meses y luego 6 meses más. Van 18 meses de incumplimiento de un fallo, solamente porque se ha buscado
fórmulas para que las ISAPRES no paguen lo que tienen que pagar. Así es. Cuando se habló de la mutualización, ¿no es cierto?, este mecanismo que surgía desde el mundo académico, ¿no es cierto?, un mundo académico bastante vinculado a la ISAPRES, entre comillas. Ese mecanismo lo que hace de manera elegante es disminuir el monto de la deuda. Si a usted le debían 500.000 pesos porque le cobraron 500 pesos de más, mediante un artilugio técnico, ¿no es cierto?, se elimina parte de esa deuda y en el fondo no le deben o le deben muy poco ahora. Bueno, eso se había logrado despejar. Después, otro mecanismo era este invento, ¿no es cierto?, de que si los nuevos precios, producto de la aplicación de la tabla de factores, quedaban por debajo del 7%, esa diferencia no se le devolvía. Pero resulta que las personas tienen en sus contratos los excedentes, eso está establecido en la ley, son inembargables, son de propiedad de los afiliados, y se lo pretendían quitar mediante una ley retroactiva. Bueno, eso también quedó afuera solo en la discusión de la Cámara de Diputados, porque el Senado aprobó eso. En la Cámara de Diputados fue despejado. Ahora, como no tienen argumentos ni de mutualización ni de régimen de excedente, lo que buscan en la última semana es subir al proyecto de ley un mecanismo que planteó Álvaro Clark, ex autoridad del gobierno de la Concertación, ¿no es cierto? Sí, es Concertación. Que es una modalidad de mutualización que se calcula de otra manera, para que la gente lo entienda fácil. Es un mecanismo de mutualización distinto al primero, pero que hace lo mismo. Si a usted le deben 500.000, le van a ahorrar esos 500.000 y ya no le deben. Mediante un artilugio técnico que no tiene ningún asidero desde el punto de vista judicial. Sí, bueno, es evidente que quienes están detrás de todo este despliegue para que finalmente la ISAPRES encuentren un perdonazo son gente tanto de la derecha como de la ex Concertación, lo que es tremendamente grave. Bueno, queremos agradecerte, David, haber conversado con nosotros y bueno, esperamos tenerte muy pronto nuevamente acá en el programa de manera directa. Así que un gran abrazo y muchas gracias. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, antes de ir al corte musical, Palestina no te hemos olvidado. Es muy importante, miles de palestinos han sido asesinados en Gaza, el genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel continúa, no para. En Estados Unidos, los estudiantes de la universidad de los distintos estados han hecho suya la causa palestina y han salido a protestar. En más de 2.000 personas han sido arrestadas en las diversas facultades. Bueno, las demandas son alto al fuego en Gaza, libertad para el pueblo palestino y que las universidades terminen los vínculos económicos con Israel, ya que las empresas que hacen negocio con las universidades son cómplices del genocidio. Hay que también comentar que el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión de romper relaciones ya definitivamente con Israel, lo que es un paso importante para efectivamente avanzar en la detención de este genocidio que está matando a inocentes, a niños, a mujeres, a ancianos, etc. Así que Palestina, no te olvidamos. Vamos a un corte musical con un clásico. Hola, estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en Canal Punto Social. Bueno, hoy estamos con el prestigioso abogado José Luis Ugarte, amigo de nosotros de hace muchos años, doctor en Derecho del Trabajo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y otras universidades también, con varios libros a su haber. Solamente voy a mencionar algunos importantes: Derechos Fundamentales, Tutela y Trabajo, del año 2018, Derecho a la No Discriminación en el Trabajo, el 2013, Derecho, Trabajo y Privacidad, el 2011, La Tutela de Derechos Fundamentales del Trabajador, 2009, y así muchos textos más que estaría mucho rato leyendo. Sí, un tema que me pareció interesante, curioso de comentar, que en el último año casi hay 4 textos, sí, que eso es bastante importante a señalar, o sea, es muy meritorio. Bueno, bienvenido, José Luis, de tenerte, y muchas gracias de tenerte en nuestro programa. Un gusto estar aquí contigo y con los que te oyen, por supuesto. Sí, sí. Bueno, el viernes de la semana pasada, el 26 de abril, comenzó la implementación. Partamos por lo más controvertido.
la ley 24.561, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas de manera gradual. Este primer año la jornada laboral bajará de 45 a 44 para llegar el año 2026 a 40 horas, el 2028, perdón. Finalmente fue necesario un dictamen de la Dirección del Trabajo para aclarar la normativa, pero aún así sabemos que las empresas siguen aplicando su propia interpretación, aplicando una reducción de 12 minutos diario o incorporando los 12 minutos a la hora de colación, burlando así la normativa, burlando lo pongo entre comillas, porque algunos sindicalistas interpretando la ley coinciden en que quedó tan vago esa parte que cuando el empleador usa los 12 minutos desde el punto de vista estrictamente jurídico no estaría entrando en una contradicción. Entonces, bueno, tú manifestaste crítica a la ley de 40 horas desde su promulgación. ¿Se confirma lo que planteaste? ¿Cuáles son los principales problemas que ven esta ley, José Luis? Sí, bueno, esta ley expresa un poco, a propósito, yo diría, dos males, entre comillas, dos errores que se expresan en toda la legislación laboral de este gobierno y en este tiempo, digamos. Uno es defectos técnicos, digamos. Estamos frente a un legislador y a un gobierno muy torpe en términos técnicos, digamos. Yo creo que la ley de 40 horas tiene ese problema y de hecho aparece la Dirección del Trabajo enredada, digamos, porque trata de arreglar los problemas que una ley deficiente genera, digamos. Esos problemas no son problemas que eran inevitables. Ahí hay una mala técnica, pero no solo en esta ley, en toda la legislación dictada en este tiempo y en la ley que viene de acoso en el trabajo, ni hablar, hay un problema de técnica legislativa bien deplorable. Yo diría que es de las peores que hemos visto en el último tiempo, desde el retorno a la democracia. Digamos, hay una técnica defectuosa y que obliga a una sobreinterpretación, y para los trabajadores eso siempre es pérdida, porque hay que discutir con los empleadores en contextos donde probablemente haya que conseguir asesoría legal, haya que ir a los tribunales, todo eso es pérdida, digamos. Entonces, por una parte tenemos problemas de efectos técnicos, pero por otra también, y la ley de 40 horas nuevamente incide en eso, cuidado, las transformaciones que ha empujado esta ley y en este gobierno son transformaciones que han venido, por así decirlo, a legitimar una técnica que debe ser rechazada, en mi opinión, desde el punto de vista de los trabajadores, que esta idea de que las cosas se arreglan con acuerdo del empleador. Y entonces, vamos a precisar algo, digamos. Estamos frente a una legislación, pero las demás leyes igual, que trabajan una técnica que desde el punto de vista del movimiento obrero y desde la izquierda incluso debería ser rechazada, digamos, que es la idea que estos derechos se otorgan, pero con acuerdo individual del empleador. Y entonces, cuidado con esto, los 12 minutos sí son legales, si es que hay acuerdo con el empleador. Eso dice textual la ley. Lo dijo la ministra, además. O sea, es que eso lo dice textual la ley, eso no es un error, digamos. Sí. No es que les haya quedado mal. La ley estaba explícitamente hecha para que el trabajador acuerde con el empleador esta hora y todas las que vienen. Bueno, ahora te pregunto por qué, qué importante, interesante lo que señalas tú de que hay aquí un problema de falta de técnica jurídica para la redacción de estas normas. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, yo creo que en rigor lo que quiero decir es que faltan dos cosas. Hay un problema técnico, pero además hay un problema ideológico. Como lo que tenemos hay poca convicción. La ideología jurídica de los trabajadores, por así decirlo, es la ideología primero lo colectivo, digamos. En todas estas leyes se echa absolutamente de menos lo que llamaríamos la perspectiva sindical. Igual que la perspectiva de género, uno tendría que reivindicar la perspectiva sindical. Bueno, toda esta legislación adolece completamente esa perspectiva por un lado. Claro, te podrían decir, pero dice, con acuerdo del sindicato, si que hay sindicato. Claro. Pero eso es lo que ya está en la ley desde el plan laboral, digamos. Claro. Eso no tiene ninguna novedad. No hay ningún incentivo a potenciar los sindicatos a través de esta legislación. Ninguno. Solo se le utiliza en buena parte para normas de flexibilidad, a propósito en 40 horas. Pero hay que recordar que una línea roja siempre ha sido, en materia laboral, la autonomía individual, digamos. Hay que recordar que toda la ideología que se ha construido en torno al movimiento obrero, en términos legales o jurídicos, dice relación con el rechazo a esa autonomía, porque esa autonomía expresa sometimiento, digamos. No hay tal autonomía. La disparidad de poder, de situación contractual, la existencia de un contratante débil,
hace que uno deba rechazar la técnica del contrato individual o el acuerdo individual más bien. Esos son los principios que se establecieron en el año 79 en el Plan Laboral, la Exactamente. filosofía de Piñera. Y todos los principios del derecho al trabajo en su mejor versión, incluso ni te diría muy radical, la versión socialdemócrata, es la idea que el trabajador está en una situación de debilidad que debe ser atendida por la legislación al momento regular. Nada de esto se atiende a la ley de 40 horas y en las demás leyes, digamos. El gobierno y la legislación ha girado en torno al acuerdo individual. Entonces, es bien interesante. Yo creo que todos los que nos escuchen y son trabajadores saben que esto es una ilusión, digamos. Cuando te dicen, tú tienes derecho, pero tienes que acordarlo individualmente a un empleador. ¿Qué recoge uno del movimiento sindical en este tiempo? Que el empleador no llega a ningún acuerdo, digamos. Claro. En el fondo, esto es lo que hay o nada. Claro, digamos. no llega a acuerdo ni siquiera en los procesos de negociación colectiva, mucho menos va a llegar un sindicato involucrado. Claro. Bueno, eso se nota. Entonces, que quede bien claro, digamos, los 12 minutos es una rebaja lícita, si es que se acordó individualmente con el trabajador. Si, Claro. y por lo tanto uno tendría que decir que la ley está diseñada así de mal, digamos. O sea, hay un defecto técnico, pero también político, en el sentido de validar la idea que viene del proyecto de Piñera, todo esto, digamos, y que fue duramente criticado por los que hoy son gobierno, digamos, que es hacer girar este tipo de derechos en torno al acuerdo individual. Cuando en esa época decíamos que eso era imposición unilateral por parte del empleador. Sí, me lo recuerdo muy bien ese debate inicial que se hizo cuando se presenta el proyecto, bueno, ya hace varios años atrás. Justamente se reivindicaba y se sostenía la tesis de que había que eliminar de cualquier nueva normativa justamente estos principios que estableció el Código del Trabajo el año 79. Y por eso, Luis, para terminar, aparte de tu pregunta, yo la crítica que hice hace un año, que mucha gente me criticó a su turno, se reafirma, digamos. El camino era el inverso. Primero, había que fortalecer a los sindicatos, abrirse a espacios de negociación sobre la empresa y ir hacia una transformación en la jornada. De manera tal que esto no se expresara en una imposición, que es lo que estamos viendo ahora con 40 bueno, horas. hubieron muchos sindicatos que se sumaron al planteamiento tuyo, como la Confederación Bancaria, así es. El Sindicato de Agua Andina, diversos sindicatos que consideraron que esta norma era absolutamente aberrante porque tenía una falla casi de origen, de técnica legislativa, como dices tú. Como has señalado, uno de los problemas que tiene esta ley, quizás lo más peligroso, y quiero volver sobre el tema, esta idea ilusoria del acuerdo entre las partes. Ya lo dijiste con mucha claridad, pero está presente no solamente en esta norma, sino que regula las otras normas que están, por ejemplo, el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, y la llamada ley de conciliación familiar, la que también deja el acuerdo entre las partes. Entonces estamos frente a una legislación que finalmente le otorga tal nivel de flexibilidad al empleador que puede acordar con el individuo. Entonces, ¿dónde está el efecto de la norma? Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí lo que yo las llamé en Twitter a todo esto, estas son leyes de espectáculo, digamos. Yo creo que lo que vamos a tener, estas leyes tienen ese común denominador. ¿Qué es una ley de espectáculo? ¿A qué me refiero con eso? Tenemos hoy día una clase política y una izquierda en rigor que gobierna, que está más preocupada de la puesta en escena, de transmitir un mensaje, digamos, por las redes, que es la transformación efectiva de las relaciones laborales, digamos. Y eso es decepcionante, digamos, hay que decirlo, porque muchos de los que estamos aquí acompañamos a la llegada de este gobierno, digamos, con expectativa, digamos. Pero en lo que va de corrido, digamos, del gobierno, lo que tenemos en materia laboral son leyes de espectáculo, o sea, leyes que pareciera que el interés del legislador y del gobierno está más preocupado de la puesta en escena en la moneda que en los efectos que los trabajadores sienten. Y esto es interesante porque, por ejemplo, gente como yo operamos cuando los efectos ocurren, digamos. Yo no estuve en la legislación porque estas críticas las habría hecho ver, digamos. Uno las conoce cuando ya están produciendo efectos y entonces lo que uno escucha son quejas del mundo sindical, de los trabajadores que te dicen, bueno, la ley de conciliación no era lo que esperábamos, digamos, porque tengo que acordarlo con el empleador. El empleador me dice que no. En la ley de 40 horas era absolutamente esperable la conducta estratégica de los empleadores, digamos. Entonces, tenemos una mezcla muy extraña entre espectáculo, lo que nos interesa es la puesta en escena, el TikTok, el baile, y por otro lado una suerte de discurso moral que no entiende las relaciones laborales, porque esta suerte de llamado ético que los empleadores cumplan no tiene nada que ver con la experiencia acumulada por un siglo casi de capitalismo, llamémoslo así. Las leyes laborales tienen que ser de orden público, establecer claramente los derechos respectivos
y adelantarse las conductas estratégicas por parte de los empleadores, digamos. Así es. Oye, pero aquí siempre saltan muchas preguntas. ¿Esto es ingenuidad? Las y los trabajadores no saben cómo funcionan las relaciones laborales, las autoridades, los legisladores no saben. Piensa tú que el Ministerio del Trabajo hoy día, la ministra del Partido Comunista, entiendo que el director del Trabajo también es miembro del Partido Comunista, no sé si tú los conoces a ellos, pero ¿cómo no van a haber individuos profesionales que alerten sobre esta, más que falla de técnica legislativa, los forados que se abren y además cómo se transgreden ciertos principios fundamentales que el propio gobierno y quienes están hoy día en el gobierno y en el pasado reciente reivindicaban como necesarios para poder introducir en las nuevas relaciones laborales? Bueno, yo en línea de lo que venía diciendo, creo que el espectáculo sustituye al conocimiento, digamos. O sea, aquí el único mandato que parece importarle a cierta clase política o a ciertas fuerzas políticas es una mise en scène, una puesta en escena, Claro. más que analizar rigurosamente si esto va a hacer una transformación en sentido amplio o no. Déjame recordarte que en el caso de la jornada ya había un acuerdo social prácticamente. Hay que recordar que Piñera ya había presentado un proyecto de 41 horas, digamos. Me recuerdo muy bien, y sí. por lo tanto, no es una ganada, digámoslo así, por la fuerza del gobierno. Y ese proyecto no iba tan lejos como este, el de Bueno, Piñera. Buena parte de las normas del proyecto de Piñera están recogidas en la ley que Ahora, se claro, la parte que se lo más dictó, negativo, claro. la parte más de flexibilidad laboral. Exactamente. Y por lo tanto, yo creo que ahí uno tiene que, el movimiento sindical tiene que mirar con cierta distancia que estamos frente a una... y también esto tiene que abrir un debate, digamos. ¿Vale la pena estos avances que están más puestos, donde el acento está puesto, insisto, en una escenografía, una performance, Claro. que la transformación que se había prometido a los trabajadores, con todas las dificultades, porque uno entiende que en la negociación parlamentaria se pueden hacer concesiones, pero la idea de que uno consagra un derecho individual y que se va a negociar con el empleador, eso es un disparate, digamos, eso no tiene ningún sentido ni jurídico ni político. Claro, siempre se entiende que en la negociación legislativa siempre hay que hacerse concesiones, siempre. Eso es obvio. Pero hay límites, como llaman ahora, líneas rojas que no se pueden transgredir. Y esto tiene que ver con los principios fundamentales. Claro, y como tú tienes una puesta en escena muy, digamos, mediática, la distancia entre esa puesta en escena y la realidad es dramática, digamos. Va a pasar lo mismo, te lo adelanto desde ya, con la ley de acoso laboral, porque esa es otra ley también muy puesta en escena, pero cuando uno va a la cuestión jurídica, que es lo que nos importa, o sea, los efectos concretos que los trabajadores van a vivir, esa ley va a ser una gran decepción. Sí, porque hace poco una presentación frente a dirigentes sindicales, hiciste tú una presentación sobre la ley Karin, para nuestros auditores, contra el acoso y la violencia laboral, llamada así por Karin Salgado, trabajadora que se suicidó. También planteaste críticas frente a esta ley, calificándola como otra ley, comillas, mediocre, señalando en un Twitter: esta normativa que entre en vigencia el próximo 1 de agosto no solo no erradicará el acoso en el trabajo, sino que aumentará el colapso tanto de la inspección del trabajo como de los tribunales, reafirmando que esta es otra ley de muchas palabras y mezquinos avances. Explícanos cuál es tu visión sobre el particular, porque es relevante para nuestro auditorio, porque entra en agosto en vigencia. Bueno, es que esta ley peca de lo mismo, más allá del nombre, es la ley de acoso, peca de lo mismo que estábamos conversando antes, digamos. Esta ley aquí los defectos son de marca mayor, digamos. Esta es una ley que yo podría tenemos que tener un programa aparte, digamos, porque es una ley que los defectos entran por todos lados, digamos. Pero déjame destacar una cosa y que yo creo que todos los que nos escuchan les va a quedar clarito, digamos. Esta ley está construida sobre una fantasía, digamos, que es la fantasía institucional, vamos a llamarla así, que es la idea que la inspección del trabajo y los tribunales van a dar abasto para la carga de trabajo que podría significar esta ley. Los tribunales y la inspección del trabajo en particular ya está colapsada hoy, digamos. Y entonces, agregarle una carga de trabajo manteniendo la misma, o sea, hay que hacer todo al revés, digamos. La primera pregunta que debe hacerse un gobierno es si tenemos recursos para aumentar la dotación de la inspección del trabajo y de los tribunales. A partir de ahí, con los pies en la tierra, legislar. No, aquí se hace completamente al revés. Se usa la inspección del trabajo y los tribunales del trabajo para cerrar leyes, por muy implausibles que sean. Porque a nadie le importa si esto se va a aplicar o no dentro de los
términos de eficacia que se espera. Mira, te voy a dar solo un ejemplo. La ley dice que cuando hay una denuncia de acoso sexual o laboral, puede investigar el empleador. Si el empleador investiga, lo que ya parece una rareza, digamos, pero obviémosla por ahora. Si el empleador investiga, si llega a la conclusión que hay acoso, tiene que comunicar el informe a la inspección para que lo apruebe. La ley dice que si en 30 días la inspección no se pronuncia, se da por aprobado el informe del empleador. O sea, Claro. y en base a ese informe, el empleador puede despedir. Y como si esto fuera poco, 30 días no lo va a cumplir absolutamente nadie en ninguna inspección de Arica Punta Arenas, digamos. Eso lo sabe todo el mundo, lo saben hasta los mismos funcionarios de ese servicio. Pero no solo eso, la ley dice que ese informe tiene una especie de especial valor probatorio y el trabajador tendrá que desmentirlo él en el juicio o la trabajadora contra el empleador. Mira el absurdo de esta ley que le da valor probatorio especial al informe hecho por el empleador ante sí mismo y con esta especie de norma de silencio administrativo. Estoy citando una norma de varias que expresan esta fantasía, digamos, la fantasía que la inspección va en 30 días va a evaluar el informe, claro, y la fantasía que el trabajador va a tener cómo desacreditar. Claro, ojo, mucha gente estará pensando, claro, pero lo están imputando por acoso sexual. No, esto también se aplica a acoso laboral. Y el acoso laboral es una cuestión mucho más controvertible que el acoso sexual, porque el acoso laboral son conductas que incluso en algún punto son inofensivas, pero hacen un cuadro de hostigamiento. Bueno, esto lo va a decidir el empleador ante sí y por sí, digamos. Estoy citando una norma que muestra y que ejemplifica por qué estamos frente a una legislación que uno se pregunta, ¿cuál era el afán de apurarse por dictar una ley sin dialogarla, sin someterla a crítica? Y sobre esta fantasía institucional, insisto, que la inspección del trabajo y los tribunales van a dar abasto. Los juicios en los tribunales, ya que hablamos de la inspección, veamos rápidamente, los juicios en los tribunales, si uno toma los últimos años, se han triplicado en tiempo, digamos. Lo que antes duraba, yo me acuerdo cuando se inició la reforma procesal laboral, que fue el año 2008 aproximadamente, los juicios laborales duraban 5 meses, digamos. Hoy día un juicio laboral no dura menos de un año, digamos. ¿Qué protección es esa, claro, para la acosada o el acosado en el caso de corresponde? Bueno, estas preguntas son las que este gobierno ni el legislador se hace, digamos, y creo que eso, nuevamente estamos en la trampa del espectáculo. Hay que dictar una ley, hay que apurarse, porque hay una suerte de puesta en escena y el problema real de fondo queda completamente opacado, digamos. Mira, tengo una pregunta bueno, desde la dirección del programa la formulan. Sé que es una pregunta que quizás excede un poco las competencias tuyas como asesor jurídico, como, digamos, especialista en el derecho, que más bien tendría que responder el sindicalismo, los sindicalistas. ¿Qué se puede hacer cuando las leyes no están cumpliendo su cometido? Porque las y los trabajadores queremos rebajar la jornada laboral, no queremos acoso ni violencia en nuestros lugares de trabajo, queremos que no haya abuso en el teletrabajo, y son leyes necesarias, pero que no están cumpliendo con su contenido, no están cumpliendo. Entonces, se reafirma lo que tú dices, que desde el punto de vista de la formalidad aparecen como grandilocuentemente leyes importantes, pero cuando llegue el momento de materializarlas, no cumplen su objetivo. Claro. Te pregunto como abogado, como especialista en materia de derecho, sé que no, las respuestas son políticas, desgraciadamente, bueno, porque aquí habría que preguntarle a los partidos. Lo hemos hablado mucho tiempo, yo creo, este tema. Bueno, esto, perdona la figura tan obvia, pero esto es el huevo y la gallina, digamos. Sí. Yo tengo una respuesta en todo caso. Yo, bien cruda lo voy a responder, sí, digamos. Sí, en mi opinión, un movimiento sindical no se va a reforzar a sí mismo, digamos. No creo en esta especie de varón de Munchausen, que se saca el mismo tirándose hacia afuera. Eso no va a ocurrir, digamos. Llevamos ya el retorno a la democracia. El movimiento sindical sigue exhibiendo la misma debilidad. 34, más debilidad, yo diría, más debilidad. Y probablemente más debilidad, una fuerte captura por ciertos partidos políticos. La cooptación de los dirigentes. Entonces, brutal, en mi opinión, la solución tiene que venir desde afuera, digamos. Y yo lo he conversado contigo, lo hemos hablado con un mundo sindical. Esa solución tiene que venir con abrir nuevos espacios de negociación que obliguen al sindicalismo a enfrentar nuevos desafíos, digamos. Eso es negociación por rama, digamos. Nosotros tenemos que configurar desde afuera, sí, desde el sistema político, por así decirlo. Lo que pasa es que ahí viene el problema, digamos, que las fuerzas políticas no parecen tener ninguna convicción. Y es un marco, y ahí ya incluso yo diría global, porque lo que hemos visto una izquierda que ha ido perdiendo fuerza el mundo sindical, digamos, no solo en Chile. En buena parte está todo ese debate, digamos,
donde la izquierda no parece ya conectarse con el movimiento obrero como lo hacía antes, y el movimiento obrero entonces parece, digámoslo así, puesto en un lugar de secundario, terciario, dentro de huérfano de la, representación. Sí. ideológicamente hablando. Entonces, este gobierno expresa bien ese problema, digamos, no hay una convicción, no se ve convicción en materia laboral, en términos de transformar las relaciones. Yo te recuerdo que yo sí apoyé a este gobierno al inicio, etcétera, hicimos había una expectativa, una transformación muy importante, pero eso no se, digamos, puesto ya en esta fecha, no hay nada de eso, digamos, hay poca convicción ideológica en términos del trabajo y la potencia de los sindicatos, digamos, yo creo que eso está claro. Sí, sí, no cabe ninguna duda y ciertamente que el Estado, y aquí los gobiernos son fundamentales, tienen que impulsar condiciones para que las relaciones laborales logren eh, ciertas igualdades. Sí, Quizás no se claro. va a lograr, sí, pero por lo menos generar un campo donde las relaciones no sean tan asimétricas como se viene aquí en Chile del año 79 a la fecha. Déjame darte un dato para que la gente, fue lo que ocurrió con la sindicalización campesina, digamos. Bueno, Tú, ahí el tú mejor tienes, tú ejemplo, tienes un sí. buen ejemplo que no es el huevo y la gallina, porque Claro. hay un camino de solución. El campo chileno tenía muy poca sindicalización. Desde afuera la clase política, a Promulgó, través de sí, una novedosa e inédita ley de la época, que es la famosa ley de sindicalización sindicalización campesina, campesina, sí. hizo florecer el movimiento sindical. Muy potente, muy fuerte. Bueno, creo que ese ejemplo histórico muestra que es posible hacer, reanimar, digámoslo así. No se va a reanimar, esa es mi tesis, probablemente no es muy popular en el mundo sindical, pero el sindicalismo no se va a reanimar a sí mismo, digamos. Es necesario una reanimación desde afuera y, en mi opinión, eso tiene que ver con las reglas del juego, digamos, con las No, leyes, digamos. y hay que justamente en el contexto que sitúas tú, antes de los 70, que fue la famosa ley de sindicalización campesina, estuvo acompañada de una fuerte presencia de los partidos que se reclamaban, los partidos obreros, Partido Comunista, Partido Claro, Socialista, incluso en ese tiempo la la democracia democracia cristiana. cristiana. Entonces, hubo una fuerte presión también de los partidos para jugársela. Bueno, hoy día lo que vemos es un alejamiento absoluto de los partidos respecto a estos grandes temas. Tú no ves a dirigentes políticos discutiendo estos temas. Y de paso agrego, ¿qué izquierda, pues? Si la izquierda en Chile prácticamente no existe, no tenemos una izquierda, porque la izquierda supone un sector político que toma las banderas del movimiento sindical, las hace suya y las defiende, las genera en el Congreso. Aquí todo lo que vemos es absolutamente una política de acompañamiento. Ahora, Como, pero déjame hacerte una pequeña precisión ahí. Sin embargo, yo tengo expectativas porque creo, la pregunta que hay que hacer es cómo le está yendo a la izquierda alejada del mundo de los trabajadores, digamos, en términos electorales, en términos democráticos. Lo que vemos es un gran avance de una derecha muy radical, y una izquierda que se ha desconectado de los grandes números, digamos, de los grandes electores. Y yo creo que algo de ese problema hay, digamos. Probablemente hay un momento en que la izquierda tenga que volver su mirada hacia la clase obrera porque por más que nos digan otra cosa, el gran movimiento social sigue siendo la clase obrera, como no hay supuesto, por ninguna. supuesto. Bueno, qué importante que lo señales tú como abogado, porque muchas veces nosotros lo decimos acá, no siempre tienen la misma fuerza que también importantes juristas lo reafirmen. Mira, es un tema que ha adquirido cierta relevancia en un sector muy, yo diría especial, muy minoritario, el derecho a la negociación colectiva ramal. El gobierno inició su gestión planteando la posibilidad de introducir la negociación multinivel. ¿Mm? Aún no propone nada concreto. ¿Crees que pueda la actual administración, una pregunta que parece después de escucharte no tiene mucho sentido, impulsar este tipo de negociación? Quizás presente un proyecto solamente, ahora ya este sí que sería para el saludo a la bandera, porque... Sí, bueno, yo haría una distinción, Luis. Mira, primero, pues, explicarle a tu oyente que, en mi opinión, esa es una de las posibles soluciones a la debilidad del movimiento Por sindical supuesto, chileno, ¿no? evidente. O sea, más Restituirle una allá de este herramienta, gobierno, claro. ¿no? Este es el momento en que el movimiento sindical chileno expresó más poder en Chile, que fue a fines de los 60 y principios de los 70, fue precisamente en el marco de reformas de la negociación colectiva hacia un sistema de negociación ramal. Entonces, yo quiero partir de esa base, digamos. En mi opinión, la forma de romper esta especie de ciclo de debilidad del movimiento sindical es una reforma de negociación colectiva en términos ramales. ¿Qué significa en términos ramales? Que se abran diversos niveles de negociación, pero uno de esos niveles centrales sea el sector económico, lo que permite una unidad sindical y de fuerza muy relevante. Esa forma de negociación obligaría al movimiento sindical a mirarse al espejo, ¿no? Y a reconfigurarse y a reorganizarse.
Eso es la parte, digámoslo así, conceptual, ideológica, si lo queremos llamar, para aclarar. Ahora, la otra es la pregunta política concreta. No veo muy poca, o sea, yo creo que en esta especie como de carrera del espectáculo en que nos hemos visto abocados, lo que va a hacer es básicamente eso, digamos, va a haber un proyecto que no va a cumplir con las expectativas de los trabajadores y que va a ser más bien puesto en escena para decir frente a cierta galería de que cumplimos, digamos, pero analizado en concreto Claro, prácticamente no veo cómo, digamos. De hecho, una posibilidad, esto lo adelanto, es que se vincule esa negociación a flexibilidad laboral, digamos, sería más, que, sí. que, que sería en ese caso una estrategia que ya hemos visto como 40 horas, digamos, una ley, un avance laboral, pero compensado con diversas normas de flexibilidad laboral. Creo que ese es un riesgo muy cierto que ocurre con ese, si es que vemos un proyecto todo esto. Claro, claro, muy difícil. Mira, yo creo que algo que también complota o conspira contra la idea de fortalecer también el sindicalismo es esta captura que el Estado a lo largo de los años, por medio de los gobiernos, hace de la dirigencia sindical. Esta falta de respeto a la autonomía, a la independencia política de los sindicatos, creo que eso también juega un rol determinante. Hoy día lo vemos, muchos sindicalistas cooptados, muchos dirigentes sociales con cargos, pequeñas prebendas. Es la vieja política que al final esta izquierda, comillas, en el último tiempo no ha entendido. Porque no respetando la autonomía lo que hace finalmente es dispararse a los pies, porque termina capturando a los dirigentes sociales o dirigentes sindicales, debilitando las organizaciones, generando una idea en la ciudadanía de que cuando se llega al poder, bueno, los dirigentes se corrompen. Entonces, esa es una práctica espuria que creo que hay que erradicar. Quiero llevarte un tema, sé que no es tu especialidad, pero estás pronunciado sobre el particular. Hoy día nos enteramos, mira, hay dos temas centrales. La próxima semana se tiene que resolver el tema de la ley de ISAPRES, que les va a dar un perdonazo. Recién estuvimos hablando con David Ebro, tú lo conoces a David. Sí. Pero hoy día nos enteramos de que las AFP lograron utilidades de 183.000 millones de pesos en el primer trimestre, es decir, un 64% más de lo que obtuvieron en el primer trimestre. ¿Cuál es la gravedad de este hecho? Que las pensiones siguen cayendo porque la rentabilidad está cayendo fuertemente. Pero en el Congreso tenemos una ley que se está discutiendo, que cambió radicalmente desde cuando la presentó el 7 de noviembre del año 2022 el presidente Boric, que hoy día le está entregando de partida un 3,5 puntos más a las AFP, es decir, más de 3.500 millones de dólares. ¿Qué te parece esto que finalmente el legado del presidente Boric termine siendo la consolidación del negocio privado en los derechos sociales? Salud e ISAPRE. ¿Qué opinión, qué te genera esto, José Luis? Porque tú trataste de generar debate al comienzo, apoyaste a algunas autoridades. Bueno, lo que pasa es que creo que hay una... yo creo que después de este periodo, fíjate, la izquierda se va a ver abocada, cuando en algún momento deje el gobierno, se va a ver abocada una gran reflexión, digamos. O sea, es lo mismo que se espera, porque lo estamos viendo en todas las materias, digamos, de una especie como de conectar con las necesidades de las grandes mayorías. Hemos visto un proceso progresivo de pérdida de esa conexión, digamos, y esto se expresa en salud, se expresa en seguridad social, y lo que vamos a tener probablemente es un recuerdo de una simple administración, digamos, de una administración de lo que veníamos teniendo, que les recuerdo a muchos de los que están hoy día en el gobierno era la crítica que se le hacía a la concertación, digamos. Sí. La concertación, se decía, no era más que la administración del legado, de las reglas de juego que había dejado la dictadura. Yo creo que tenemos ese riesgo cierto, digamos, que haya un gobierno que nos herede esto, digamos. Ahora, mirando en el futuro, y más allá de lo que pase en las próximas elecciones presidenciales, la punta es si el movimiento sindical, a mí me preocupa eso, el movimiento sindical, que va más allá de trabajo, digamos. El movimiento sindical no es solo el problema del trabajo, el movimiento sindical está detrás de la seguridad social, digamos. Históricamente, si hay seguridad social, es porque el movimiento obrero logró obtener esas concesiones. La pregunta, la gran duda que cualquier persona, digamos, interesada en estos temas debería tener en Chile es si a futuro, ¿cuál va a ser la relación entre la izquierda política, digámoslo así, y el movimiento sindical? Digamos, una gran incógnita, gran pregunta, y que afecta a todos estos temas que estamos conversando, ¿no? Bueno, José Luis, te agradecemos, José Luis Ugarte, abogado destacado, abogado laboralista en nuestro programa. Así que muchas gracias, José Luis. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 16 horas en Radio Universidad de Chile. Gracias, un gusto por haberme invitado. Gracias a ti.